Hola, ¿qué tal? Espero y estés teniendo un excelente día. Muy bien, en este video, con respecto a la clase de métodos estadísticos, analizaremos un diseño completamente al azar con un arreglo factorial y veremos un ejemplo. Muy bien, comencemos. Bueno, un diseño completamente al azar puede tener arreglo factorial, también se le conoce en la bibliografía como de dos vías o en inglés two-way ANOVA. Para que sea un completamente al azar con arreglo factorial, debe de tener al menos como condiciones dos factores con dos niveles distintos. Los factores son uno de ellos la clase de tratamientos, por ejemplo, los suplementos, algún medicamento, antibióticos, clases de enzima. Y generalmente una forma de identificar el arreglo factorial es cuando los niveles tienen variaciones que podemos modificar. Por ejemplo, la temperatura, la dosis, la concentración, entre otros. De igual manera, los factores pueden ser de dos tipos. Puede ser cualitativo, es decir, las máquinas, la marca, tipo de material, a presencia o ausencia de una operación previa o un paso distinto antes de comenzar. También puede ser del tipo cuantitativo, que es lo que se espera, que es lo que les decía, puedo modificar diferentes temperaturas, si puedo controlar también la humedad, bueno, puedo tener diferentes grados de humedad, la velocidad, no sé, de una reacción, la presión y bueno, en medicamentos o reacciones químicas es muy común las dosis o las concentraciones. Bueno, una herramienta que podemos utilizar para identificar el arreglo factorial, pues puede ser un diagramita de árbol en el cual yo pueda ver cuántos tratamientos son en total. También cuando hablamos de factoriales, el mínimo requisito es que tengan dos factores y dos niveles al menos. Entonces sería un experimento con cuatro tratamientos. Sería 2 por 2 4 o 2 a la 2 4. De ahí en adelante podemos incrementar el número de niveles, ya dependiendo del diseño, pero no habría ningún problema si fuera más grande. Cuando hablamos del modelo estadístico en un factorial, este sería la expresión matemática más sencilla cuando cumplimos con el requisito mínimo de un 2 por 2, por ejemplo. Los dos factores sería el factor A y el factor B. Bueno, lo que dice el modelo dice que la variable respuesta está en relación o depende de la media general más el efecto del factor A más el efecto del factor B y más el efecto de una interacción que ahorita voy a explicar adelante, más también el efecto del error. Muy bien, les decía que en los factoriales vamos a tener distintos tipos de efectos principales, pero también vamos a posiblemente tener el efecto de una interacción. En este diagramita se está representando en el eje de las X el efecto de un factor A y en el eje de las Y el efecto de un factor. Como pueden ustedes observar, ahí se designan los niveles. En el caso del factor A, su nivel bajo y alto y también bajo y alto para el factor B. Bueno, cuando tenemos una combinación de dos factores, por ejemplo, los niveles 2 bajos, pues esperamos una reacción relativamente baja, en este caso 20. Supongamos que seguimos con el mismo nivel bajo del factor B, pero ahora le incrementamos el nivel en el factor A. Vemos un aumento en la respuesta, ya no es 20, ahora es 40. Ahora vamos a considerar el siguiente experimento o siguiente tratamiento con el nivel bajo del factor A y el nivel alto del factor B. También vemos una ligera incremento de 20 pasó ahora a 30. Entonces los factores están teniendo distintos efectos.
Y finalmente, en el último arreglo, en el factor, los niveles altos, perdón, del factor B con el del factor A, pues esperamos ahora sí, por lógica, a lo mejor un nivel bastante alto o la mayor reacción, porque los dos niveles están altos. Y esta misma expresión se puede representar con el diagrama de abajo, es lo mismo. Vemos que los niveles, cuando se incrementan, al menos en uno de ellos sí se incrementa un poquito la respuesta, y cuando los dos niveles están altos, bueno, pues sí se debería de potenciar la respuesta o el resultado. Entonces, este diagrama de abajo corresponde a este mismo diagrama de acá arriba, del rectángulo. Y bueno, en este caso, para lo mejor dicho, para estos dos diagramas, lo que decimos es que no hay efecto de la interacción, porque si se incrementa un nivel, sí vemos un efecto positivo o un incremento en la respuesta. Por el otro lado, este otro ejemplo, en la parte superior derecha, vemos algo peculiar. Niveles bajos de los dos factores, vemos una reacción baja. Incrementamos el nivel en el factor A, pero en combinación con el nivel bajo de B, también hay un incremento en la respuesta. Luego, ahora consideramos el nivel bajo del factor A y el nivel alto del factor B. En este tratamiento también vemos un incremento en la respuesta. Sin embargo, lo peculiar pasa cuando los niveles altos del factor A y del factor B, vemos que la respuesta se disminuye relativamente bastante, inclusive en contraste con el primer tratamiento donde los dos niveles son bajos. Entonces aquí vemos una especie de inhibición. Cuando vemos esto, entonces sí tenemos un efecto de la interacción. Y entonces lo podemos representar con este otro diagrama y vemos que estas rectas se cruzan. Espero y haya quedado entendida la explicación. Muy bien. A continuación se presenta el cuadro de análisis de varianza o el ANOVA para un diseño con arreglo factorial. Del lado superior izquierdo vemos las fuentes de variación. La que siempre me interesa mucho son los tratamientos. Ahora, como es un factorial, estos tratamientos se van a descomponer en los efectos de los factores A, B y la interacción. Pero también tenemos la otra fuente de variación, que es el error y el total. Los grados de libertad se calculan con estas formulitas, donde para tratamientos sería el número de tratamientos menos 1. En el caso del factor A, serían los niveles del factor A menos 1. Así sucesivamente para el factor B, los niveles de B menos 1. Y la interacción sería los niveles de A menos 1 multiplicado por los factores de B menos 1. Para el error tendríamos aquí un producto de los niveles de A por los niveles de B multiplicado. Aquí es importante que consideremos el número de repeticiones o el tamaño de la muestra o la n. Sería el número de repeticiones menos 1 y ahora sí lo que resulte. Y el total, otro producto, los niveles de A multiplicados por los niveles de B por el número de repeticiones o tamaño de muestra menos 1. Sumatoria de cuadrados, en la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo se calculan. Los cuadrados medios ya sabemos que se calculan considerando el valor de la suma de cuadrados de esta fuente de variación entre sus grados de libertad de esa misma fuente de variación, y se calculan para cada una de las fuentes de variación hasta el error. Luego las f's calculadas es el cuadrado medio de esta fuente de variación entre el cuadrado medio del error. O sea, todos van entre el cuadrado medio del error. Ahorita hacemos un ejercicio para que quede más entendido. Muy bien, a continuación se explica cómo se obtienen las sumas de cuadrados para el análisis de varianza. Es muy importante para simplificar esto calcular un factor de corrección. En este caso el factor de corrección va a ser igual a la sumatoria de todos los datos originales, es decir, y punto punto. Una vez que estén sumados, los elevamos al cuadrado y los dividimos entre los niveles del factor A por los niveles del factor B por el número de repeticiones.
Para la sumatoria de cuadrados del tratamiento, bueno, cada uno de los tratamientos se van a sumar todos sus elementos, lo cual correspondería a la designación de YI. Cada tratamiento, o cada valor de la suma de todos los elementos de ese tratamiento sería YI. Y bueno, depende del número de tratamientos que tengamos, ¿verdad? Entonces, de un tratamiento hasta n número de tratamientos es la sumatoria y lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra o número de repeticiones, en este caso R. Ya que tengamos esto, le vamos a restar el factor de corrección y así sacaríamos sumatoria de cuadrados de tratamientos. El del total, bueno, ya sabemos que es cada uno de los elementos en todos los tratamientos, los elevamos al cuadrado, los sumamos. En este caso, cuando hablamos de totales, no dividimos entre nada. Y ya que tengamos la suma, le restamos el factor de corrección. Muy bien, espero esto haya sido claro. Y continuamos con las sumatorias de cuadrados para los factores, es decir, la descomposición de los tratamientos entre los factores y la interacción. Muy bien, continuamos. Muy bien, a continuación vamos a calcular las sumatorias de cuadrados debido a los factores y a la interacción. Bueno, esta es la fórmula para sumatoria de cuadrados del factor A, que es la sumatoria de los tratamientos con los dos niveles del factor A, cada uno de ellos elevado al cuadrado, entre el producto del número de repeticiones por los niveles del factor opuesto, en este caso del factor B. Una vez que tengamos esta operación, le restamos el factor de corrección. Muy parecido se realiza en la sumatoria de cuadrados del factor B, es decir, es la sumatoria de los tratamientos donde interactúa el nivel B, o el factor B con sus niveles, dividido entre el tamaño de la muestra por los niveles del factor A, menos el factor de corrección. Luego tendremos que calcular la sumatoria de cuadrados debido a la interacción. Esta se va a determinar por diferencia. Ya que tenemos calculado la suma de cuadrados del tratamiento, le vamos a restar la suma de cuadrados del factor A menos la suma de cuadrados del factor B. Y así tendríamos ya la suma de cuadrados de la interacción. Finalmente, la sumatoria de cuadrados del error la calcularíamos por diferencia, tal y como se hace en otros diseños. Sería la sumatoria de cuadrados total menos la sumatoria de cuadrados del tratamiento. Ojo o aclaración. Aquí ya no colocamos los valores de la sumatoria de cuadrados de los factores ni de la interacción, porque recuerden que el tratamiento se descompuso en estos tres factores, en los factores y la interacción. Entonces, por eso ya no los agregamos, porque están contenidos dentro del tratamiento. Espero haya sido claro. Ejemplo, dice, se realizó un experimento con borregos de la cruza Suffolk y Rambouillet de 5 meses de edad, con un peso promedio de 22 kilogramos. La alimentación fue basada en pastoreo en una pradera de zacate, en la cual se midió la ganancia de peso. El experimento duró 5 meses y lo que se estudió fue el efecto, además de suplementar con una fuente de proteína que fue pollinasa y una fuente de energía en la dieta melaza o puros carbohidratos. El diseño es completamente al azar con un arreglo factorial 2 por 2, donde los factores son los siguientes. El factor A es la energía, la cantidad de energía, es decir, sin melaza o con melaza. Y el factor B corresponde a los niveles de proteína, sin pollinasa y con pollinasa. Con un diagrama de árbol se pueden hacer los arreglos de cómo quedarían los tratamientos. En el primero de ellos sería sin melaza, sin pollinasa, sin melaza, con pollinasa. El siguiente correspondería al con melaza, sin pollinasa. Y el último es el que está potenciado, con melaza y con pollinasa. En el siguiente cuadro se muestran los resultados. Se utilizaron 5 individuos por tratamiento, es decir, la N fue de 5. Entonces, como tenemos 4 tratamientos, se requirieron 20 individuos o 20 borregos que estaban cruzados. Y en el cuadro se muestran los resultados de la ganancia de peso.
Entonces, en la columna de la izquierda son el número de individuos, son las repeticiones. Es el primer tratamiento que no tiene ni pollinasa ni melasa y estos son los resultados originales. Muy bien. Ya que tenemos la base de datos así, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar todos los elementos que hay en cada uno de los tratamientos para determinar cada YI de cada tratamiento. Entonces, el primer tratamiento tendría un valor de 717 y hasta el último tratamiento, el tratamiento 4, 864. Finalmente, el y punto punto, o es decir, la sumatoria de todos los valores originales o de la base de datos, da un resultado de 3181. Es decir, la suma de todos estos. Aquí no hay cuadrados, solamente se suman. Y bueno, aquí finalmente yo hice los promedios de cada tratamiento, es decir, 717 entre 5 individuos nos da un valor promedio de 143.4 y así hasta el último tratamiento de 172.8. Esos son los valores promedios de ganancia de peso. Muy bien, pues vamos a resolver el problema. Primero vamos a determinar el factor de corrección. El factor de corrección decíamos que es y punto punto al cuadrado entre los niveles de A por los niveles de B por el tamaño de la muestra. Esto va a ser igual, el y punto punto fue 3181, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el producto de dos niveles en A por dos niveles en B por un tamaño de muestra 5. Y nos da un valor bastante grande de 505 millones 938. Ya que tengo el factor de corrección, ahora sí voy a determinar la suma de cuadrados de los tratamientos, que serían los valores de y al cuadrado entre el tamaño de la muestra menos el factor de corrección. Recordando la tablita, teníamos estos valores en cada uno de los tratamientos, son los valores de y, 717 en el tratamiento 1, hasta 864 en el tratamiento 4. Ok, entonces cada uno de ellos los elevo al cuadrado, los sumo y los divido entre la n o el tamaño de la muestra que es 5 y restándole el factor de corrección nos da un valor en sumatoria de cuadrados de tratamiento de 2851.35. Muy bien, vamos a calcular ahora la sumatoria de cuadrados totales. Recuerden que es cada uno de los elementos de la base de datos elevado al cuadrado. Se suman todos, en este caso serían 20 datos menos el factor de corrección. ¿Por qué 20 datos? Pues porque son 20 individuos, por eso. Entonces serían así, más o menos. El primer individuo tiene un valor de 140, se eleva al cuadrado, luego más 150 al cuadrado, así hasta llegar al último valor que fue de 170 al cuadrado, menos el factor de corrección. Tendríamos un valor de sumatoria de cuadrados total de 3256.95. Muy bien, a continuación se descompondrán las sumas de cuadrados de los tratamientos entre los efectos principales y la interacción. Muy bien, recordando, estos son los arreglos. El tratamiento 1 es el nivel más bajo de A con el nivel más bajo de B y este es el valor de la sumatoria de todos los elementos. Así hasta llegar al tratamiento 4. El tratamiento 4 es el nivel más alto de A y el nivel más alto de B y este es el valor de ese tratamiento en la sumatoria de todos los elementos. Los vamos a arreglar de la siguiente manera. Vamos a poner en la parte superior el factor A con sus dos niveles A1, A2. Y luego en la parte izquierda el factor B con sus niveles 1 y 2. Y donde se hagan los arreglos, ahí vamos a poner el valor de la sumatoria de ese tratamiento. Es decir, el A1 con el B1 correspondería al tratamiento 1. Es A1 con B1, 717. Por eso aquí tengo 717. Ahora el arreglo de A1 con B2. A1 con B2 es el tratamiento 2. A1 con B2, 759. Posteriormente, el arreglo de B1 con A2 correspondería a este tratamiento. A2 con B1. A2 con B1, 841. Y finalmente, el último arreglo sería con los niveles más altos de los dos factores. A2, B2, sería 864. Espero haya quedado clara esa explicación.
porque ahora lo que tenemos que hacer son sumatorias en los factores. Vamos a empezar con el factor A. Yo voy a sumar los valores para el nivel más bajo, 717 más 759, y me tiene que dar una sumatoria de 1476. Ahora lo mismo lo hago, pero para el nivel más alto, 841 más 864, 1705. A continuación lo voy a hacer lo mismo, pero para el factor B, pero ahora en forma horizontal. Entonces, el nivel más bajo serían 717 más 841, 1558. Y la sumatoria en los niveles altos de B, 751 más 864, tengo una sumatoria de 1643. Estos valores van a ser importantes para calcular las sumatorias de cuadrado debido a esos factores. La sumatoria total, ya sea sumando factor B, debería dar 3181, pero lo mismo si lo calculo o si lo sumo con los datos del factor A. Muy bien, ahora con la información que ya tenemos, ahora vamos a calcular la sumatoria de cuadrados del factor A. Entonces es la sumatoria de cada y o de los tratamientos al cuadrado entre los niveles de B por el número de repeticiones, menos el factor de corrección. En este caso, 1476 al cuadrado más 1705 al cuadrado entre dos niveles de B por 5 repeticiones. Menos el factor de corrección da un valor de 2622.05 para la suma de cuadrados del factor A. Ahora para la sumatoria de cuadrados del factor B serían sus y al cuadrado, es decir, 1558 al cuadrado más 1623 al cuadrado, dividido entre los niveles de A, que son dos niveles, por una n de 5, menos el factor de corrección. La suma de cuadrados debido al factor B es de 211.25. Muy bien, entonces ya que tengo esto, ahora sí puedo calcular la interacción. Muy bien, recuerden que para la interacción su suma de cuadrados es considerar la suma de cuadrados del tratamiento menos la suma de cuadrados debido al factor A menos la suma de cuadrados del factor B. En este caso, la suma de cuadrados del tratamiento 2851 menos 2622 del factor A menos 211 del factor B nos da la interacción de 18.05. Y finalmente la suma de cuadrados del error es por diferencia, la del total menos la del tratamiento. La del total fue de 3256.95 menos la del tratamiento de 2851 nos debería dar 405.6. Muy bien, entonces ya que tenemos todos estos cálculos, que es lo más pesado, podemos ya empezar a tener nuestro cuadro de ANOVA. Muy bien, continuamos. Miren, el cuadro de ANOVA ya está en su totalidad lleno. Los grados de libertad del tratamiento son 4 tratamientos menos 1, 3. Efecto del factor A, 2 niveles de A menos 1, 1 grado de libertad. Lo mismo para el factor B y lo mismo 1 grado de libertad para la interacción. Sumados estos 3 me da los grados de libertad del tratamiento. Ya calculados, en el error tengo 16 grados de libertad y en el total 19 porque multiplico los dos niveles de A por los dos niveles de B por el número de repeticiones o tamaño de la muestra menos 1. Son 20 menos 1, 19. Suma de cuadrados ya la calculé. Solamente relleno los cuadros y calculamos los cuadrados medios. Recuerden que los cuadrados medios es la suma de cuadrados de esta fuente de variación entre sus mismos grados de libertad. En este caso nos da 950 para el tratamiento. Ahora, para los cuadrados medios de los factores, bueno, pues es 2622 entre 1 grado de libertad, pues da lo mismo. Para el factor B, 211 entre 1, da lo mismo. Y en la interacción, 18.05 entre 1 grado de libertad, pues da lo mismo, 18. En el error serían 405.6 entre 16 grados de libertad, me da 25.35. Ahora sí, ya teniendo todo esto, podemos calcular las Fs. F calculada
para el tratamiento sería el cuadrado medio del tratamiento, 950, entre el cuadrado medio del error. 950 entre 25.35 nos debe dar 37.49. En el factor A, 2622 entre 25 nos debe dar 103. En el factor B, 211 entre 25.35 nos debe dar 8.33. Y la interacción 18.05 entre 25.71. Bueno, yo ya había colocado aquí las Fs de tablas, que es, nos vamos a los anexos de los libros. Consultamos la distribución F con un alfa de 0.05 y vemos que considerando 3 grados de libertad del tratamiento y los 16 grados del error, con eso puedo calcular, o mejor dicho, estimarlo. Y la tabla diría, o debe decir que tiene un valor de F de tablas de 3.24. Para los factores y la interacción, como es un grado de libertad en los tres, con 16 grados de libertad en el error, bueno, ahí debe de dar 4.49 para los estas tres fuentes de variación. Bueno, solamente tendríamos que comparar las Fs. En el primer caso, la de tratamientos, vemos que la F calculada es mayor que la F de tablas, por lo tanto decimos que esta sí tiene efecto. Entonces, el tratamiento sí tiene efecto, o sea, sí hay diferencias debido a los tratamientos. Cuando comparamos por factores, vemos que 103 es mayor que 4.49, también tiene efecto el factor A. El factor B, cuando comparamos 8.33 contra 4.49, como la F calculada es mayor que la F de tablas, decimos que también tiene efecto el factor B. Y 0.71 es menor que la F de tablas, entonces decimos aquí que la interacción no tiene efecto. Muy bien, finalmente vamos a hacer una conclusión. Dado que la F de tablas fue menor en algunos casos, podemos decir que el análisis de varianza indica que hay efecto del tratamiento, es decir, al menos un tratamiento fue diferente. Y además podemos señalar que sí hay efecto de los factores principales, tanto hay efecto del nivel de melasa como el nivel de pollinasa. Y finalmente la interacción no tuvo efecto. Eso es fácil de explicar. Muy bien, en la próxima clase vamos a ver el cuadro de ANOVA para ver quiénes son diferentes. Espero haya sido claro este video y que te ayude en tu formación. Gracias.